Así es, el título de este vídeo no es para nada clickbait. Llevamos más de un año ya aquí en Canadá y a lo largo de casi todo este periodo llevo trabajando en la construcción, algo que honestamente jamás pensaría hacer en mi vida. Así que nada, en este vídeo os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia trabajando en este sector, concretamente aquí en Canadá, y de paso responderemos unas preguntas que seguramente muchos os estaréis haciendo. ¿Será que hace falta tener experiencia? ¿Hay que estudiar algo para trabajar en construcción? ¿Realmente hace falta saber inglés? Y capaz la pregunta del millón: ¿cuánto es que pagan? Todas y cada una de estas preguntas os la voy a responder a lo largo del vídeo y sobre todo quédate al final porque os voy a desvelar de verdad cuánto es que pagan en este sector aquí en Canadá. Así que nada, no se diga más, vamos a ello. Ahora, yo diría que más bien empecemos por el principio. Me gustaría empezar contándoos lo que es la experiencia que yo tuve buscando trabajo en Canadá, porque la verdad que no fue para nada como me lo pintaron en su momento. Canadá, ese país de oportunidades. Ven aquí, necesitamos trabajadores, te damos todo lo que quieras, sueldos altos, una vida de lujo, te ponemos la casa, te ponemos el trabajo, te sponsorizamos, ven al país, sí o sí te necesitamos. Y la realidad es que no es tan así. Digamos que incluso cuando ya sabía que yo iba a venir a Canadá, ya empecé a aplicar a distintos trabajos porque en mi mente pensé, qué mejor que llegar ya con el trabajo. Y wow, la verdad que fue un auténtico quebradero de cabeza. De verdad no exagero si digo que apliqué más de 100 veces a distintos trabajos de prácticamente todo. Y de verdad la gran mayoría o no me respondían o directamente me mandaban un correo automático como que no quedé. De verdad, de las más de 100 aplicaciones que yo hice, solo me llegaron a responder y pude hablar con 2. Y ambos me dieron la misma respuesta. Hasta que no estés pisando suelo canadiense, no miramos nada de la aplicación. Listo pues, vámonos para Canadá. ¿Será tan fácil como dicen? Entonces, ¿será que una vez yo pise el país, todo el mundo me estará ofreciendo trabajo y querrá que yo trabaje para ellos? Pues lo siento, amigo, pero no. De nuevo, estuve como 2 meses aplicando y yo no sé si fueron más de 100 o más de 200 y de nuevo, la gran mayoría o no me respondían o me decían directamente que no, pero prácticamente de un día para otro. O sea, al final pude hacer como, ¿qué? 5 entrevistas, 6 entrevistas y al final prácticamente todas no llegaron a nada. Y de ahí pasaríamos ya por fin a lo que fue que me den mi primera oferta laboral aquí en Canadá. No fue exactamente la de construcción, vamos a ir a ello más adelante. Estaba bastante quemado y harto de que nunca quedara en nada, de que no me llamaran. Me llamaron de una empresa de telecomunicaciones así bastante internacional. Hice como un par de entrevistas y finalmente me ofrecieron el puesto. Pero ojo, bastante lejos de lo que yo podía imaginar que era un trabajo en Canadá. Me ofrecían $19 la hora, trabajo híbrido y atentos me decían que eran entre 40 y 48 horas semanales y depende del volumen de trabajo podía llegar a ser 60. Obviamente yo estaba tan desesperado que dije, bueno, va, aunque no sea el trabajo ideal, prefiero tener eso a no seguir comiéndome los ahorros. Ojo el nivel de los parques en este lugar, ¿eh? Mirad por aquí este campo de fútbol con el césped cortadito y todo. Y bueno, no se aprecia del todo, pero sí que hay como unas líneas. Y justo aquí del otro lado tenemos otro campo de fútbol. No, la verdad que muy chulo. Ya me hubiera gustado a mí crecer en un lugar donde tuviera esto. Y nada, de ahí ya pasé a conseguir el otro trabajo, el de construcción, que la verdad que fue una de las cosas más random que me pasaron en mi vida. O sea, nunca lo hubiera esperado. La cosa fue así. Flor y yo nos mudamos a Vaughan, que es una ciudad que está al norte de Toronto, que es una ciudad, la verdad, bastante nueva. De hecho, muchas partes están todavía en construcción. Y cuando nos mudamos teníamos como que pagar, obviamente, pues el cheque. Aquí las cosas no sé por qué van en cheque. Y hicimos buenas migas con el realtor que nos consiguió el basement, el sótano en el que estamos hasta el día de hoy. Y cabe destacar porque es importante para la historia de que aquí en Vaughan hay muchísima inmigración italiana. Quedamos en una cafetería a tomar un café con este señor y hablando es como que se presentó un amigo de este señor que pasaba por ahí y se sentó a la mesa con nosotros. Y como que hablando un poquito de nuestra situación, como que se ve que le caí bien a ese señor y me dijo, ¿estás buscando trabajo? Y yo le dije como, a ver, sí, conseguí esto, pero no estoy muy convencido, así que no sé. Y me dijo, espera aquí, que ahora vengo. Se fue afuera a hacer una llamada y a los 5 minutos volvió y me dijo, tengo una persona que te quiero conocer. Es un amigo mío que tiene una empresa de construcción. Si quieres, podemos ir ahí y hacer una entrevista. Y tal cual, os juro que no exagero, llegamos ahí, entré al lugar y me atendió un señor, pero muy italiano, o sea, muy italiano, que incluso, y esto os juro que no estoy exagerando, tenía un cuadro del Padrino ahí en su oficina de Don Vito Corleone con su hijo Michael, o sea, el starter pack completo. Y nada, fue que el hombre me dijo como, a ver, ¿qué sé hacer? Si sé hablar bien inglés, si no. Y nada, yo le dije que nunca he hecho ningún tipo de trabajo así. Me dijo el sueldo que yo tendría y un poquito las condiciones y dije, no pinta mal. Entonces me dijo, mira, hagamos una cosa, entras como aprendiz y de ahí poco a poco pues vas escalando y vas subiendo. Y yo como que, tuve una pequeña crisis porque obviamente la oferta era muchísimo mejor que lo que me habían ofrecido en el otro trabajo, pero también las condiciones eran muy diferentes. O sea, yo nunca había trabajado de nada relacionado
especializada, un oficio o un trade que le llaman aquí. Pero nada, como os podéis imaginar, si ya veis el título de este vídeo, obviamente fue que acepté y le dije a la otra empresa que, lamentándolo mucho, tenía que optar por otra oferta. Ahora, cuando hablo de construcción, cabe destacar que la construcción es mucho más amplio de lo que os podéis imaginar, y es que, wow, trabajando de esto averigüé que la construcción es súper amplia, o sea, hay un montón de distintos trabajos que no te puedes llegar a imaginar. O sea, cada pequeño detalle de cada casa, de cada edificio, o sea, requiere de un montón de gente especializada en diferentes campos. Y cabe destacar que las condiciones y el sueldo de cada uno de estos trabajos, de cada uno de estos oficios, va a variar según qué especialización tú tengas o a qué te quieras dedicar, ya que aquí estos trades, estos oficios, funcionan muy relacionados a lo que aquí llaman los unions, que digamos que en español sería como los gremios o los sindicatos, y todos estos son los que marcan un poquito las condiciones o también incluso los sueldos mínimos o sueldos medios que cada empleado debería tener. Pero vamos a parar un momento. Capaz a ti todo esto de trabajar en construcción aquí en Canadá te está saturando un poco, estás pensando, esto para nada es para mí, pero sin embargo sí que estás pensando en migrar a Canadá de alguna forma. Déjame decirte que la manera más rápida y, digamos, fácil, aunque fácil realmente no hay nada, es venir a Canadá por la vía de estudios. Así es, si quieres venir a estudiar aquí en este país, que cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo, con alto reconocimiento no tanto aquí en el país, sino internacionalmente, déjame que os presente a Primer Paso Canadá, una agencia especializada para ayudar a la gente como tú y como yo, sobre todo hispanohablantes, a venir a este país por la vía del estudio. O capaz tampoco estás pensando en estudiar una carrera universitaria o un máster o un doctorado, pero sí que quieres venir aquí a Canadá a estudiar inglés o, ¿por qué no?, francés, los idiomas oficiales de este país, y os hemos conseguido un deal muy pero que muy interesante. Abajo en la descripción de este vídeo encontraréis un enlace donde, rellenando un simple formulario, accederéis de manera completamente gratuita a una asesoría personalizada, en donde Primer Paso Canadá evaluará tu perfil y verá qué posibilidades tienes y te ayudará en todo momento y te guiará en todo el proceso para venir aquí a Canadá por la vía del estudio. Puede ser para ti que estás viendo este vídeo, puede ser para un familiar, puede ser para un amigo. Ya sabéis, enlace en la descripción. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Wow, y una cosa que nunca me había dado cuenta aquí en los parques, que todas estas mesas aquí que están bastante chulas tienen hasta una zona especial como para gente minusválida. O sea, entiendo el concepto porque aquí tienen como un huequito para, entiendo, meter la silla de ruedas. Muy bueno. Ok, un poquito de sombrita porque el sol de verdad que estaba pegando bastante fuerte. Y dicho todo lo anterior, os estaréis preguntando, y Xavi, entonces, si tan amplio es y tantas cosas hay, ¿tú a qué te dedicaste? Pues a mí la empresa, la verdad que fueron bastante abiertos y me dieron a elegir, ya que era aprendiz, entre 3 ramas. Una era lo que ellos llaman el heat and cooling, que era todo el sistema de ventilación. Otro era plumber, o sea, básicamente todo lo que es plomería, fontanería. O el tercero, que es por el que finalmente opté, que es lo que ellos llaman sprinkler, que está bastante relacionado a la fontanería, plomería, pero sobre todo enfocado 100% a sistemas antiincendios. Seguramente no te habrás fijado nunca, pero si tú vas a un hotel, algún edificio relativamente nuevo, algún restaurante, muy seguramente si te fijas en el techo va a haber como unos pequeños aspersorcitos que están simplemente ahí colgando. Entonces nada, de una me metieron ahí como aprendiz en un edificio en construcción que me quedaba bastante cerca de casa, esto es de agradecer, y me pusieron con un chico que ya era como fully licensed, o sea que ya tenía todas las licencias para ejercer este oficio. Y nada, durante todo este tiempo he estado así, yendo a un edificio en construcción, o sea, donde no había prácticamente nada. Mayormente he trabajado con tuberías de plástico, pero también he trabajado con metal. Ahora, también cabe tener en cuenta ciertas cosas, y es que en mi caso concreto el balance, incluso antes de empezar a trabajar, ya fue negativo. A nivel económico estamos hablando. Y es que sí, por temas de seguridad, tú para trabajar en este tipo de trabajos te piden mínimo, al ser aprendiz, que te saques ciertos cursos de seguridad. En este caso yo tuve que sacarme 3, y ojo, no son para nada baratos, o sea, me costaron casi $300. Además de que también la gran mayoría de empresas de este sector no te proporcionan lo que son los materiales o incluso la ropa que tú vas a llevar. Todo esto corre de tu cuenta, de tu bolsillo, que si el casco protector, que si las botas protectoras o herramientas que yo usaba, como por ejemplo un martillo, un destornillador, una cinta métrica, unos pliers, ahora me olvidé cómo se decía esto en español, o por ejemplo en mi caso que tenía que cortar como distintos materiales de plástico y de metal, también tuve que comprarme una especie como de sierrita eléctrica. En este caso me compré una bandsaw, o sea, como una sierra de disco. Nada barato, o sea, entre todo esto que os estoy contando, capaz que la cosa se va a casi $500 canadienses. Y vaya, como en todo trabajo, cabe destacar que esto ha tenido muchas cosas buenas y otras capaz no tan buenas. Empezando por las buenas, la verdad que es un trabajo, al menos en mi caso, que es bastante independiente. O sea, yo estaba trabajando cada día prácticamente a mi bola. La verdad que prácticamente nadie me venía nunca a molestar o a echar bronca o a decir nada. Muy de vez en cuando venía el jefe
jefe y miraba así y decía, bueno, muy bien, venga, hasta luego. También la verdad que aprendes un montón, o sea, aunque capaz no sea algo que tú te quieras dedicar toda la vida, las cosas como son cosas que incluso pueden resultar útiles y sin más, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? El conocimiento no tiene lugar. Así que yo estoy bastante contento de haber aprendido todo lo que he aprendido, que la verdad no es poco, y también concretamente de que a mí me tocaba estar en el edificio, por lo tanto, digamos que al menos tenía posibilidad de tener ciertas vistas o al menos tener luz natural, que aunque sí que me levantaba bastante temprano, mira, podía ver el amanecer cada mañana, que eso, aunque parezca una tontería, importa y mucho. Hay mucha gente que trabaja sobre todo en los garajes y empiezan en la jornada laboral sin luz y se van a casa sin luz. Y también al estar como en interior, siempre trabajamos como en plantas donde ya están puestas las ventanas y además teníamos unos calentadores que, wow, calientan un montón el invierno, de verdad que se agradece y se nota. Pero también está la parte, digamos, no tan bonita del asunto. Lo primero y obvio es un trabajo que te demanda mucho a nivel físico. Aquí no vale el me duele un poco la espalda, me lo tomo tranqui, o hoy me duele un poquito la cabeza, no voy a trabajar. No, no, no. Tienes que ir, tienes que cumplir y cada día vas a tener que exigirte físicamente. De normal también son trabajos que empiezan muy temprano. Y cuando digo muy temprano es muy temprano. En mi caso yo entraba cada día a las 6:30 de la mañana. O sea, tenía que levantarme a las 5:30. O sea, la mayoría de días yo me levantaba, iba a trabajar y estaba 1 o 2 horas trabajando y todavía no había salido el sol. Y también lo obvio, pese a que el trabajo que yo he estado haciendo no era capaz el que estaba más expuesto al riesgo, por ejemplo, los que están trabajando con el cemento, los que reparan la grúa y un sinfín más, que de verdad son niveles de peligrosidad bastante elevados, igual no dejas de estar expuesto a peligros. El hecho de subirte siempre a una escalera, estar expuesto a productos tóxicos. Yo tenía que taladrar el techo 30-40 veces al día y quieras o no, esto genera un montón de polvo. Una vez me entró algo en el ojo y tuve como una fisura dentro del ojo. O sea, no es ninguna broma. Y también cabe destacar que si algún día por lo que sea te sientes muy enfermo, no puedes ir a trabajar o incluso te tomas vacaciones 1 o 2 días, una semana, esos días no te los van a pagar. Esto va a depender mucho de en qué tipo de trade o de oficio estés trabajando y también del union al que tú estés asociado. Ahora, lo que seguramente te estabas preguntando, vamos punto por punto de lo que estábamos comentando al principio. Empecemos con la experiencia. ¿Hace falta realmente tener experiencia en algún tipo de oficio para entrar tú a la construcción? La respuesta es que no. Obviamente, si la tienes es bien recibida y va a ir muy a tu favor para que te contraten y para tener un mejor salario. Pero si no, oye, puedes entrar como aprendiz como hice yo y de ahí ir subiendo de a poquito. Siempre y cuando le muestres ganas, te esfuerces y empieces a hacer las cosas bien, todo va a ir bien. Luego, ¿hace falta tener algún tipo de estudios o haber estudiado algo para trabajar en algún tipo de oficios en la construcción? Esto ya sí que va a depender bastante de qué tipo de oficio vayas a elegir o no. En mi caso, por ejemplo, en sí no hacía falta, pero sí te pedían unos requisitos para poder acceder al union, al gremio de trabajadores. Y concretamente este union era bastante estricto, o sea, te pedían sí o sí tener un grade 12, o sea, un grado 12 en inglés y en matemáticas. Y luego también es cierto que hay muchos oficios en donde tú cada cierto tiempo te van mandando a lo que ellos llaman la escuela. Básicamente tú trabajas 1 año y luego te vas 2-3 meses a esa escuela. Es como que te formas un poco más y vuelves de nuevo al trabajo, pero ya con un sueldo un poquito más elevado, y así vas haciendo hasta que creo que es a los 5 años, ahí ya estás como con la licencia completa y cobras el máximo sueldo por hora que debería cobrar una persona haciendo tu oficio. Importante, y está seguro que muchos la estáis esperando. ¿Es necesario realmente saber inglés para trabajar en la construcción en Canadá? Vaya, aquí yo ya sé que hay mucha gente que estará en desacuerdo y dirá como que no, que para nada hace falta, que como es un tema más físico no hace falta para nada hablar inglés, pero yo diré que en mi experiencia sí hace falta tener inglés y para mí concretamente incluso un buen nivel. O sea, estás cada día expuesto a un montón de peligros, tienes que comunicarte con gente a lo mejor que trabaja de otros oficios. Cada día tú tienes que comunicarte con personas para entender qué es lo que tienes que hacer y con qué tienes que tener cuidado o no. O por ejemplo, incluso si eres como yo que eres aprendiz, sí o sí, si yo no hubiera sabido inglés, no me hubiera enterado de prácticamente nada o hubiera aprendido muchísimo más lento. Y lo que seguramente estabas esperando, ¿cuánto pagan? ¿Será que pagan bien trabajando en la construcción? A ver, aquí sí que de nuevo va a depender mucho de qué tipo de oficio te dediques, pero hablando en claro, sí se paga y se paga muy bien. Pero hay que saber entender por qué es que se paga bien. Primero, son trabajos que las cosas como son, afrontémoslo, nadie aquí quiere hacer. No solo eso, sino que concretamente aquí en Canadá y más con la crisis de vivienda que está habiendo, es un trabajo que está muy en demanda. Entonces ya solo estas dos cosas van a hacer que sí o sí tengas un sueldo elevado. Pero luego está el plus, son trabajos que estás expuesto a muchos peligros, como ya llevo diciendo, en donde literal cada día te estás jugando la vida. Yo, a ver, por suerte, quitándolo del ojo y que sí, me habré cortado en los brazos o en las piernas alguna que otra vez, no me ha pasado nada grave, pero sí que conozco historias que de verdad si os las contara se os helaría la sangre. O sea, esto sí o sí hace que estos trabajos tengan que ser bien remunerados, porque de nuevo, si no es que nadie estaría dispuesto a hacerlos. Ahora, yendo ya al tema, por ejemplo, yo lo que
que he estado cobrando como aprendiz eran $28 la hora. Algo que considero no está nada mal y, de nuevo, si yo voy yendo al school y voy sacándome las licencias, se iría incrementando y creo que ahora mismo con un ajuste que se hizo, si tú ya tienes toda la licencia, o sea, ya han pasado 5 años y todo, trabajando en lo que yo trabajo, creo que llegan a cobrar $55 la hora, que aunque al final del día sí que es cierto que en Canadá se pagan muchísimos impuestos, son trabajos bastante bien pagados. Y ojo, el que yo hago, digamos que es un pago promedio. Hay trabajos que de verdad cobran muchísimo más. En definitiva, yo con esto la verdad que no pretendo ni animar ni desmotivar a nadie a que venga a Canadá a trabajar en la construcción. Simplemente si tú dices, no, yo voy a Canadá y trabajo de lo que sea, está muy bien, yo te animo, pero sé consciente de que de verdad son trabajos muy duros, muy demandantes y que a fin de cuentas las cosas como son no son para todo el mundo. Ahora, también cabe destacar que en mi experiencia he descubierto que la construcción es un mundo muchísimo más amplio y abierto de lo que a simple vista de verdad yo podía llegar a pensar. Sin ir más lejos, si bien no en mi sector concretamente, he visto un montón tanto de hombres como mujeres trabajando ahí en la construcción, algo que me parece súper bien, pero las cosas como son, uno nunca se imaginaría que fuera así. También personas de todas las edades, de un montón de nacionalidades, todas trabajando ahí juntas. Y vaya, en general, quitando alguna que otra excepción, la verdad que es un ambiente bastante sano, hay bastante respeto, colaboración y educación entre las diferentes personas que están ahí trabajando. Así que si estás viendo esto y piensas, no sé si yo daría la talla para trabajar en cualquier cosa de la construcción, la verdad que nada que ver. Hay de todo y mientras tú vayas con ganas y quieras aprender y trabajar duro, de verdad, todo va a ir súper bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha surgido alguna duda, si tenéis cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis, os leemos en los comentarios. No os olvidéis de darle like al vídeo para que así YouTube lo recomienda a mucha más gente. Y lo más importante, suscribiros al canal, que no os cuesta absolutamente nada. Es un botoncito que le das aquí, es completamente gratis y ya está, suscrito. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.